los que estaban aquí. Esto es un homenaje que organiza el Fermín Guañac, personificado en el compañero Upalupa, pero a todos los compañeros, compatriotas que no están físicamente con nosotros. El acto está organizado con intervenciones que va a hacer la mesa, para intervenciones, y luego va a haber una serie de personas que están en el patio de butacas e irán interviniendo en orden al que se vaya llamando. Si hubiera alguna persona, algún colectivo, nombre de algún colectivo que quisiera intervenir, le agradeceríamos que antes de las intervenciones lo dijera a la mesa para, por lo menos, aprovechar el tiempo que tenemos, porque tenemos que dejar el salón a las 10 de la mañana. Insisto, muchas gracias por venir. El acto es de recuerdo a los compañeros, como digo, que no están con nosotros, y es por consiguiente, en tanto que militantes, compatriotas, revolucionarios, es un acto eminentemente político. Yo voy a pasar a dar lectura a un comunicado del colectivo Barranco de Fuerteventura, que por dificultades no están presentes, aunque hay algunos compañeros más morenos, pero en el nombre del colectivo Barranco no ha podido venir ninguno y nos han remitido el siguiente comunicado. El colectivo sociocultural Barranco, en estos momentos de profundo pesar por la irreparable pérdida del compañero Hermógenes Afonso de la Cruz, el entrañable e infatigable luchador por la libertad de nuestra patria, Upalupa, quiere trasladarles, compañeras, compañeros, junto a la manifestación del revolucionario dolor por su pérdida, nuestra convicción de que la reciente muerte de compañeros como Upalupa y Pepe Villena y de tantos otros que han quedado en el camino de nuestra liberación, les convertirá a todos ellos en estrellas de magnífica luz que junto a las 7 verdes de nuestra enseña nacional nos señalen e iluminen el glorioso sendero que nos conduzca hacia la total libertad e independencia de nuestro sufrido y explotado pueblo. Hasta siempre Upalupa, hasta siempre Pepe Villena, hasta siempre compañeros, vivan las Canarias libres e independientes. A continuación van a intervenir los hijos del compañero Yaisa. Voy a leer un cuento que mi padre nos dedicó a nosotros, y no lo voy a leer solo porque nos haya dedicado a nosotros, sino porque es lo que más he sentido. Se llama Molinito. 3 piedritas en mi fogal, y las estrellas del cielo no las atino a contar. Anciana mano del trazo, Tacoronte, año de 1948. Esta noche no hace viento, el calor del verano amaina, y los 3 molinitos de juguete utilizados por niños de esta isla hace muchos años siguen mirándome desde la estantería metálica situada junto a la máquina de escribir y al alcance de mi mano izquierda. Yo, cuando necesito ideas para intentar transmitirle a mis lectores sensaciones anti-aburrimiento, me los pongo uno en mi frente y los otros 2 en mis sienes. Me concentro y les pido favores. Así es uno. La sensación que da el frior de la piedra parida por el volcán y esculpida por el hombre en directo contacto con mi cabeza es entre agradable y mágica. Yo creo en ello. Manos que lo utilizaron hace 3, 4, 5 o más siglos tienen que haber dejado un recuerdo o muchos rastros sobre la fría piedra, viva y caliente para mí. Mis molinitos son piedras sobre piedras, teniques sobre teniques, nocturnos albergadores de genios lares, cobijados al calor del hogar, que rompen millos y trigos de cosecha, unas veces victoriosas y las otras de entremedias. Mis molinitos, aunque el año sea malo en el trigal, no admiten enjambre de extraños zánganos que chupan sabias de la tierra. Mis molinos hacen gofio, trigos del sufrir y cebadas de la pobreza. Mis molinos son las 3 de la tarde y las 7 rocas mal sembradas por la muy jodida norteña y engañosa primavera. Mis molinitos son 3, una tarjea repleta de agua inundando acequia, cementeras y caprichos del pescador en la mar, el mago casi alcanzando sustento. Mis molinitos son 3, como el fogal, 3 esperanzas de espera.
Buenas noches a todos. Tanto Valentín como Sean, el otro compañero que se quedó en el taller trabajando, y yo, queríamos sumarnos a este acto porque, a pesar de que en nuestros comienzos como militantes tuvimos la ocasión de conocer a Upa Lupa y adentrarnos en todo el independentismo a través de sus publicaciones, la conexión última con él, a raíz del estudio de su colección de material arqueológico, de material guanche, es la que sin duda nos da un batacazo, ¿no? un palo en la cabeza y nos hace encauzarnos de nuevo por un camino vital para nosotros, ¿no? Que es ese camino que una vez Javier me decía que era el camino de la espiral, ¿no? Que nos adentramos siempre en el pasado para no perdernos, pero siempre con proyección hacia el futuro. Entonces, eso que lo aprendo yo de mis mayores, es lo que Hermógenes, a través de su colección, nos transmitió. Y hoy queríamos hacer algunos apuntes, un pequeño repaso de cómo fue nuestro contacto desde el primer día que empezamos a hacer todas las gestiones para estudiar esa colección, como muchos sabrán, incautada por la Dirección General de Patrimonio. Bueno, a mí no se me da mucho el hablar, ¿no? Y tengo un nudo en la garganta de escuchar el cuento ese tan maravilloso que escribió y que a mí me ha ayudado a quizás abrir un montón de caminos nuevos conmigo y con mis hijas. Todavía me acuerdo del día que por primera vez lo vi en su huerta de Barranco Hondo. Nos recibió junto con un amigo. Bueno, vengan por aquí para que vean lo que yo tengo de los guanches, ¿no? De Tenerife. Y fuimos por ahí para atrás y nos abrió la puerta de su santuario. Un santuario lleno de estanterías, lleno de libros, lleno de polvo. Como a él le gustaba, dice, nunca quitaba el polvo porque eso podía ahuyentar las cosas buenas que traía todo eso, ¿no? Y nos mostró una colección de objetos guanches que yo considero que él sirvió como vínculo desde los guanches hasta hoy, que conociéramos un poco más esa cultura, una cultura que forma nuestra manera de entender la vida. Y él nos lo hizo ver así, ¿no? Ahí habían piezas que desde luego, ya desde el punto de vista arqueológico, piezas únicas, extraordinarias, recopiladas años atrás, en algunos casos incluso cedidas por personas a las que él conocía, viejos magos de zonas altas, de medianías, de costas. Él hablaba mucho de las cañadas y todavía me parece verlo con el brillo en los ojos, porque me imagino que lo conocen. Yo creo que era una persona que no podía pasar desapercibido y que todo lo vivía muy emotivamente. Con ese brillo en los ojos él decía, yo voy para arriba a las cañadas, aparco el coche y me pongo al lado de un sitio que yo sé que ahí estuvieron ellos. Y se me erizan los pelos y miro aquí detrás y ahí detrás están los ánimos que habían dejado los antepasados. Así lo contaba él, así lo cuento yo como un recuerdo hacia él, ¿no? Vivimos no de muy buena manera la forma en la que su colección pasó a formar parte de patrimonio, ¿no? Una colección que fue incautada de una forma que creemos poco adecuada, sino muy fatal, ¿no? Fueron a su casa y le expropiaron no solo los objetos arqueológicos, sino le expropiaron una parte de lo que había sido su vida y su sentir, ¿no? Como él decía, él también nos había comentado eso de los molinitos que se los colocaban para sentir lo que venía de atrás. Y cuando se llevan su colección no solo se llevan los objetos, que por cierto dejaron atrás quizás los más importantes, que él nos dijo, pues esta gente se ha llevado parte de esos objetos, pero han dejado los más valiosos. Y cuando se llevan todos esos objetos, un poco de él muere. No quiero con eso decir que esa sea la causa quizás que hace de detonante en su última etapa, pero sí que es una de las sumas que se suma al peso grande que hacen que él pues se resienta porque había empleado su vida en eso y se lo ve expropiado un día. Y poco más me queda que decirles, ¿no? Que escribí una cosita sencilla, quisiera decirle.
Cuando es de noche y hace mal tiempo, se agradece una luz para encontrar el camino. Hay personas que no solo portan la luz, sino que al mostrarla se dejan ver infinidad de nuevas figuras, que como la piedra que cae al estanque produce ondas que chocan y forman otras, y otras, y otras, y cientos, y miles. Hermógenes encendió una luz en mi camino. El compañero Frutuoso. Yo traigo desde Tenerife un escrito presentado y hecho por el compañero Hermógenes, y me honra mucho el hacerlo aquí, en Tamarán. Y antes de presentar el documento que posiblemente va a ser histórico, voy a hacer un pequeño prólogo. El compañero Hermógenes y yo, a los dos nos unía una gran amistad, no solo por el hecho de ser patriota, sino que nos unía una gran amistad como amigos. Un día, Upa Lupa, desconocido para mí, llega a mi casa, a mi comercio. Yo tengo un comercio matriculado como bazar, y veo que aquel señor se toma mucho interés en conocerme. Y la verdad que me extrañó mucho. Tomó una conversación conmigo un poco profunda, y Hermógenes, viendo que yo estaba muy ocupado, se marchó. No antes de despedirse de mí, diciéndome: volveré otra vez por aquí. Volveré porque su conversación me agrada y veo que los sentimientos suyos, él me trataba de usted, hay una diferencia de edad, de principio, claro está, pero voy a volver porque veo que los sentimientos suyos se asimilan a los míos. Y efectivamente, se marchó. Y a los 3 o 4 días, vuelve otra vez Hermógenes, que yo ni siquiera conocía ni sabía su nombre. Y yo tenía gente a la que atender. Ustedes discúlpenme que estoy un poco emocionado. Y al ver que había mucha gente en ese momento, yo veí que llevó, bajo el brazo llevaba un paquete de folio. Y cuando fui a atender a Hermógenes no estaba, se había ido. Y me encuentro el paquete de folio sobre el mostrador. Fui al paquete de folio, estaba abierto. Él mismo lo había reventado, la cubierta se la había quitado y había dejado unos folios encima a la vista. Yo cogí un folio y leo una poesía. Ustedes se alegrarán, ¿verdad? Tomás Chávez y el amigo Carajano. Español, márchate fuera. Las armas están a punto. No quisiéramos que mueras. Si te quedas, no hay indulto. Y aquello me emocionó a mí, la verdad. Digo, caray, este hombre es de los míos. Pero no pude leer más. La verdad que en aquellos tiempos tan difíciles, tan duros para el independentismo nuestro, pues yo tenía miedo, porque aquello me sorprendió de tal manera que cogí la poesía, la doblé, me la metí en el bolsillo y me fui. A la 1 que cerré, me fui para casa. Y cuando volví a abrir el negocio, a las 4 de la tarde, me estaba esperando la policía.
eran 3 policías de Paisanos, se identificaron y dice, mire, venimos a revisarle esa poesía que usted tiene ahí. De 500 poesías, es decir, de 500 folios, quedaban solamente 23. Las demás se las habían llevado los clientes. Y yo ajeno a todo, la verdad, estoy siendo sincero, hoy lo puedo decir. Y claro, se llevaron las 23 poesías, me hicieron firmar, y al día siguiente me viene una citación del juez que tenía que presentarme a declarar que sí yo había hecho esta poesía. Pues no, yo no tengo capacidad para hacer esa poesía. Pues mire, tiene usted que aclarar esto, porque aquí hay una encerrona y esa encerrona va a ser para usted. Pues no, yo no sé. Bueno, si usted no fue, alguien tuvo que haberlo hecho. Digo, pues sí, pero yo me he encontrado esto sobre el mostrador. En definitiva, que a mí me encerraron, dormí 24 horas en los calabozos y me procesaron. Simplemente así. Y esto hay personas aquí, hay compañeros que saben que yo he sido procesado, pero lo que no saben hasta ahora, el motivo, el por qué he sido procesado, por lo menos la primera vez, porque he sido procesado 3 veces. Y no he sido procesado por ladrón, ni por asesino, ni por delincuente, solamente por defender a mi patria. El gusto mío hubiera sido, son 13 poesías. Son 13 poesías y todas relacionadas con Canarias. Y yo quisiera que este testimonio escrito por el compañero Hermógenes quedara como perecedero para la historia de nuestro pueblo de Canarias. Nada más que eso. Decía que estaba previsto que viniera Antoni Sábal, pero creo que no está en la sala, y el siguiente era Víctor Ramírez. A continuación, porque parece que tampoco está, no está, ¿no? El otro compañero que estaba previsto que interviniera era el compañero poeta Tomás Chávez. Buenas noches, Juan. Lo mío es breve. Es equitativo. Al esclarecido patriota, extinto en figura que en sentimiento, Hermógenes Afonso de la Cruz. A alguien sobresaliente, difíciles elogiar, con merecidos conscientes, mas yo lo voy a intentar, aunque sea indeficiente. De nombre es Upalupa y Hermógenes de apodo, pues a mi entender Upalupa me parece más honroso y Canarias lo disfruta. Oh, valiente a más no poder, nuestra causa defendió, y así a la patria le dio lo que de un hijo es deber. Así, muchos hay en nuestra causa que merecen homenaje, más algunos sobresalen, y él induce a que se le haga, dando méritos cabales. Sí. Si ahí lo más le tenemos, pues con nosotros está, como antorcha. No, con nosotros está, con otros de los buenos, cual antorcha en candelabro
que iluminando los va. Quiere decir que no muere, ni se entierra el sacrificio que a la patria con amor y de todo corazón en vida les ofrecido. Así, yo por mi parte les juro que olvidarle no podré, y que en recuerdo muy puro y en extremo benigno, muy consciente le tendré en pago a su sacrificio. Pues es verdad, nos dijo a Dios, pero él aún no se ha ido. No se ha ido. En memoria y corazón se hallan buenos amigos. Bueno, perdón porque parece que me trabé un poquito, ¿no? Pero, perdón. Muchas gracias. Gracias. El compañero Rafael Ronquillo. Buenas noches. Ustedes saben que en estos momentos, por la caja tonta de televisión, están retransmitiendo no sé cuántos partidos de fútbol. Y yo he visto aquí hasta en el club de prensa, que por el simple hecho de transmitir un partido, se quedaba media docena de gente, porque no se le daba ninguna importancia al acto, fuese político o cultural. El hecho de que la sala esté como está hoy significa que el independentismo está vivo, más vivo que nunca, y que debajo de cada corazón canario hay un independentista. A pesar de ser un día entre semana, es lindo ver a patriotas de las distintas islas en este acto. Y estoy seguro que hubiesen venido de cualquier punto de la patria si el temporal de ayer lo hubiese permitido. Como ustedes saben, estaba hasta en la alerta roja. Yo pienso que la alerta roja lo dieron porque había un acto independentista en la Club de Prensa hoy. Quiero recordarles brevemente, porque es un acto en el que va a participar mucha gente y se lo dará corto, evidentemente. Quiero recordarles que en la mesa de la entrada hemos puesto dos cuadernitos de aquellos que se difundieron por toda la geografía, de los que publicó Upalupa, y que ya son auténticas joyas, que algunos, aunque los tienen, deben de irlos comprando para sus hijos y para sus nietos, porque evidentemente también están agotados hace mucho tiempo. Y lo hemos puesto como un homenaje, porque el mejor homenaje a una persona que se ha dedicado a investigar sobre nuestra historia y a investigar sobre el pasado guanche es la difusión de la propia obra. Yo asistí al secuestro del libro de Secundino Delgado y de uno de los cuadernos de Upalupa. Recuerdo cómo entró la policía en la librería de Educación y tuvimos que firmar como testigos el dueño de la librería y yo, que estaba en ese momento, porque era de alguna manera asesor literario de la colección Lechón, aquí en Gran Canaria, en Tenerife, éramos compañeros. Y por eso sé qué dinamita pura los cuadernitos aquellos que se fueron editando en miles de ejemplares y que están guardados en toda la biblioteca. Pienso que es un referente histórico importante, que el secuestro de aquella obra por ese gobierno que tanto quieren poner ahora bien de la época de la UCD, como si la UCD no hubiera sido tan represora como el PSOE y como el PP y como todo lo que venga detrás. Pues en ese gobierno que tanto está poniendo bien y de que se fueron ejemplares, se secuestraron el libro de Secundino Delgado y uno de los cuadernos de Upalupa. Y sé que fue así porque
tuve que firmar el documento cuando la policía incautó los últimos ejemplares de la librería de educación, muy cerca de aquí. El acto va a seguir. Yo me siento muy contento de ver este llamado, casi nada más que por las notitas que aparece en la prensa, y seguir diciendo que, a pesar de que se ha dicho que esto es un acto político, yo difiero un poco de lo que se ha dicho de la mesa. Es un acto cultural. Lo que ocurre es que la cultura es probablemente una de las armas más importantes que tiene este pueblo. Buenas noches. Por favor, me parece que quería intervenir Norma Pereira. Ella es arqueóloga, fue compañera del compañero Hugo Palupa durante mucho tiempo. Unas palabras improvisadas que surgen de una improvisada y llamada muerte y que además nos sirven de reconocimiento y admiración por la persona que hoy aquí en el mundo. Además de eso, transmitirles que el vacío de vértigo que siento solo es posible sanar a través de llenarlo con Amparo, con Rimán, con Yaisa, con Yassi y a todos ellos, a todas estas 5 personas, por todo, que en este momento de todo para mí, mi agradecimiento. Nuestra historia, la historia de Canarias, es un poema trágico de sublime entonación y magistrales enseñanzas. El ilustre canario don Juan Álvarez Delgado logró que Hermógenes Afonso de la Cruz se interesara en su conocimiento, porque entendía el sabio don Juan Álvarez que de ese conocimiento había de recibir toda alma fuerte y digna un soplo, un hálito fecundo de entereza, de altivez, de magnanimidad, de fe y de amor. Y Hermógenes Afonso se nos transformó en un upalupa activo, magnánimo, independentista. Lo veíamos por los años 1979 y 1980 en Guiniguada y Añaza, firmando ejemplares de sus apuntes de historia de Canarias. Me encariñé con él desde diciembre de 1979. Se ganó mi afecto y admiración por su sabiduría, por su tenacidad y dignidad, por su juventud enérgica y revolucionaria. Por eso, en mi libro Años Malditos de 1980, le dedicaba un poema intitulado En Tierras Canarias, que ustedes lo tienen y por abreviar no quiero leerlo. Eran años aquellos de 1978-1980, en que las frescas e intensas brisas del nacionalismo canario parecían haber dejado las mentes y los corazones en sazón, y las semillas de la auténtica canaridad podían sembrarse con la esperanza cierta de que con esmerado cuidado y el riego conveniente y necesario cuajarían en un reventón de flores y una granazón de frutos. Por desgracia vino después una nefasta y turbia calina, una perniciosa modorra y unas nubes de langostas depredadoras, y aquellas promisoras ideas y esperanzas de sazón se trocaron en endebles cerrillos y triviales salados, en arifales, baldíos y jables de abandono, resentimiento, pugna y desilusiones. Por aquel entonces publicaba yo mi tercer libro poético, Ocho Islas y en él incluía el poema Sabia Guanchi. Llevaba esta dedicatoria:
a Amparo Higuera, linda esposa de Upalupa, y dice así: ¿qué sorben esos úteros? ¿Qué surten esas mamas que aquí nos dan poetas, siervos de testas gachas, pasguatos para ramos y alguna que otra laja? Y en cruzando los mares paren hombres de rabia, almos libertadores y cabezas mesiánicas. Hay matrices isleñas que alumbran a Caracas, hay glándulas isleñas que nutren a La Habana, hay don José Martí, parido de Canarias, hay savia de Andrés Bello, hay sangre de Monaga, hay savia de Caldera, hay sangre de Miranda, hay savia del Gran Rómulo, hay sangre de Canarias, hay savia de Benchomo, hay sangre de Dorama, hay úteros ubérrimos de tan potente savia que aquí paren lacayos y allá hombres de rabia. Fuerte lástima, isleña, madres, fuerte desgracia, fuerte ventura América, plena de isleñas dádivas. Bendito sea el vientre que conciba en su patria un valiente Benchomo, un fornido Dorama, y hoy habrá que añadir, y un insigne Upalupa. A pesar de aquellos arruntos de malaventura y de falso arcoíris, el poema resumaba la esperanza de que las madres canarias nos dieran hijos promisores, como Amparo nos dio el Guimán y Yaiza aquí presente y el Chiachirachi. Después Upalupa se me perdió de vista, no del corazón, porque no se puede perder ni agostar una amistad regada con las aguas de un mismo sentir, pensar, soñar y actuar. Un día de 1984 o 1985 recitaba yo en el vecindario de Santa Lucía. Mediado el acto vi entrar a dos personas que por mi miopía no pude reconocer. Terminado el acto nos dimos un abrazo. Era Upalupa y Juan Cabrera, a quienes la policía de la metrópoli los tenía desterrados en Guinea-Bissau. La sinceridad y el impulso juvenil había llevado a Upalupa a buscar la verdad de la historia de su pueblo, de un pueblo que todavía anda buscando el espejo de su cara. Y esas ansias lo convirtieron para los ojos y fichas españolas en un rebelde, en un terrorista, no de otro modo a como los conquistadores del 400 tildaron y persiguieron a los guanches alzados que prefirieron el vivir y el morir encuevados entre riscos al vivir pisoteados en los poblados europeos, a oír misa y vestir a la europea. Es lo que quisieron simbolizar aquellos apuestos guanches que en 1984, amarrados a cadenas y entonando endechas guanches, lograron sepultar de momento la nefasta fecha del 29 de abril, aunque ellos, como yo, tuviéramos que ir a juzgados acusados de alborotadores públicos. Upalupa fue perseguido por alborotador y rebelde y terrorista. El guanche Benchomo había dicho antes de 1494, ni lo conocía al rey de España, ni sabía quién era, ni pensaba sujetarse a otro hombre como él, que libre había nacido y así pensaba vivir. Era esta una definición ética personal y nacional de la Masique, hombre libre, independiente y noble. Y Upalupa siguió su camino, el camino de Benchomo. En 1909 el Instituto de Canarias, el único instituto de segunda enseñanza que había entonces en toda Canarias, colocó en la iglesia de San Antonio de la Matanza de Acentejo esta lápida: 1494-1909 a los héroes de Acentejo. Y Upalupa quiere dejar claro que los únicos héroes dignos de honrar en la Atapasca de Acentejo son los africanos canarios y no los europeos.
de Upalupa es la iniciativa de celebrar la Pascua de Acentejo desde el mes de mayo de 1978. El jueves 11 de junio de 1987, Francisco Javier González y yo presentábamos el libro de Upalupa, Magos, Mauros, Majoreros o Amasiques. En esta misma mesa donde se sientan hoy sus hijos, y en un ejemplar que me regaló, escribió: la historia de mi pueblo existe, la luz de los recuerdos de mi patria existe, la hermosa libertad que tú, mi abuelo mago, conociste, es ley ya olvidada por nuestra gente. Qué triste. A Francisco Trajano, mi admirado poeta de la libertad maura, Guiniguala, a poquito de la liberación, 11 de junio de 1987. Esta mañana, cuando leí esta dedicatoria, créanme que lloré a poquito de la liberación. Pero yo quiero recordar la última estampa de Upalupa. En mayo de 1994, en el barranco de Acentejo, Antonio Corujo cantaba: íbamos a actuar Tomás Chávez, aquí presente, y yo, cuando Upalupa se nos presentó queriendo hablar y se echó su gran alocución. Ojalá esos escritos se conservaran. Y remató su actuación como todas las que él hacía. El que ha declamado mejor el poema de Secundino Delgado para mí ha sido siempre Upalupa. Si el sol que primero vi fue el de mi patria Nivaria, ¿qué quiere España de mí? ¿Yo olvidar donde nací por la madrastra arbitraria? Después del acto nos fuimos a la bodega de otro gran independentista, José Miguel Ramos Noda, de quien son las banderas canarias que ustedes ven por ahí. Estábamos en Tacoronte saboreando el sabroso vino que él fabrica, y allí estaba Upalupa, estaba Tomás Chávez, y nos marchamos avanzada la noche. Como los independentistas no tenemos dinero, otros años me hospedé en casa de otros, pero aquel año 1994 Upalupa se empeñó en que durmiera en su casa, y dormí en su casa de la calle Garcerán. A las 6 de la mañana Upalupa se levantó para ir a Barranco Hondo, su finca. Amparo, su mujer, hizo la casa, preparó a sus hijos, los envió al colegio, y sobre las 9 o 9:30, en su coche que Upalupa había dejado, porque se fue en el coche de un amigo para que me llevara, me llevó a los rodeos para regresar a Tamarán. Yo quisiera terminar este acto con un poema que estaba dedicado a él y que expresamente me lo han musicalizado unos muchachos de Agüime, los hermanos Suárez. Yo creo que vamos a oírlo en silencio y dedicar este minuto, 2 minutos de silencio a la memoria de Upalupa. Aún para ti
paraíso pleno, donde hablen solidaria solo las voces del pueblo. Deja ver si una mañana cantan fuerte con cemento, canta con frentes alzadas los hijos del archipiélago. Llama, llama, llama y llama, saca surcos, macacelos. Llama, llama, llama y llama a la unión del archipiélago. Llama a Cuba y a Caracas, llama a Argentina y a México, en donde sangre canaria envanece el recuerdo. Llama, llama, llama y llama, saca surcos, macacelos. Llama, llama, llama y llama a la unión del archipiélago. Pero para el recuerdo de Upalupa y emocionarnos, esto fue partidario de la Unión, basta con oído. Villa, una africana, decía, amante de la libertad, Dios es la libertad, Dios es la patria, Dios es la independencia. Y si Dios existe, Él está con nosotros. Dios es un mártir. Y si Dios existe, Él está con Upalupa, que es uno de los grandes mártires de la independencia de Canarias. Hasta siempre contigo, mi amigo Upalupa. Ahora sigue a continuación una intervención musical de Tomás Quintana, con la obra, me parece que se llama Sentimiento Canario. Esta obra musical que va a interpretar ahora Tomás Quintana es una obra basada también en la desaparición de algunos compañeros compatriotas, y evidentemente viene al pelo a la ocasión. Perdón, porque a mí esto me ha emocionado y perdonen, por favor, perdonen. Yo tuve un hijo que murió.
Lorenzo Larte, que estaba invitado al acto como presidente del CCN, partido al cual había pertenecido o estaba vinculado en los últimos meses el compañero Hugo Luque. Se insistió en garantizar que la invitación llegara al señor Olarte. Bueno, no hemos recibido ninguna respuesta ni sabemos a qué obedece la ausencia y el silencio en respuesta a nuestra invitación. Para acabar el acto, a continuación va a intervenir el compañero Francisco Valle González, secretario general del Frente. Buenas noches a todos. Antes decía, oí dos cosas. Por un lado, desde la mesa, que este es un acto político, y de la sala, a Rafael, que era un acto cultural. Yo diría que de estar Upa Lupa aquí, y está, no les quepa la menor duda, nunca podría dejar de ser un acto político, y tampoco podría dejar de ser un acto cultural. Yo creo que si un inmemorial a él, no puede dejar de ser ninguna de las dos cosas, o dejaría de ser Upa Lupa. Yo conocí a Upa Lupa mucho antes de que el movimiento que hoy, digamos, somos herederos inmediatos o directos de la independencia hubiera fraguado. Teníamos incluso amigos comunes, como era un doctor Palmero, Antonio Concepción, con el que pateábamos la isla y la biblioteca en busca de referencias que más que nada afirmaran aquello que ya nosotros previamente sabíamos. Lo de Guanche ser de aquí lo teníamos muy claro. Como hombre Guanche, como hombres de aquí, buscábamos tal vez en esas piezas, en la geografía de toda nuestra tierra y en la biblioteca, la confirmación de esa certeza que ya tenía. Pero pasó el tiempo, los avatares fueron un poco separando y nos volvimos a encontrar con militancias paralelas. Militancias paralelas que entonces ese paralelismo no era fácil. Concretamente, yo en el PTC, en el Partido Trabajador de Canarias, y era en el Payá. Coincidimos probablemente en el único sitio donde en aquel momento la convivencia de todas las tendencias, de todos los que en Canarias luchábamos por la independencia era posible, que era en Solidaridad Canaria. Solidaridad de la cual él fue uno de los impulsores, de los hombres clave. Y cuando digo impulsor y hombres clave, hay que entenderlo en muchísimos sentidos. Por ejemplo, aportó el dinero para el primer local que se alquiló. Así de sencillo. Y se llevó de su casa la máquina a escribir con la que salieron los primeros folios en que se escribió el primer listado del hombre Guanche, que unos años después nos echábamos ambos las manos a la cabeza de la cantidad de errores que aquellos propios folios cometían y del más que probable crimen que cometimos con algún niño que adquirió el nombre de aquel folio. Pero es real, aquello era, digamos, era un inicio de una lucha, era el inicio de una batalla. Él también se compró el proyector de diapositivas y sacó las diapositivas suficientes para ir recorriendo pueblo por pueblo, y ahí también hubo una batalla en común entre ambas tendencias del independentismo, pueblo por pueblo, con charlas vespertinas en que se trataba en las unidades vecinos, en colegios, en donde se podía, de hacer entender a la gente que era posible el reencuentro y de quiénes éramos exactamente, de ir rompiendo toda una serie de tabú que durante siglos el colonialismo nos fue imponiendo. Y en eso él fue un adelantado. Y era adelantado por una cuestión, yo diría importante, porque nos dirigíamos a magos y él era un mago. Y eso era clave. Él era mago en el sentido que él mismo le da y en el sentido que nuestros magos siguen siendo. Era niño del sol.
Es probablemente Upalupa quien resucita de nuevo para nosotros, quien vuelve a traer ese conocimiento antiguo del hombre de la tierra respecto al sol, el significado del sol y lo que incluso la región que en torno a él gira ha significado para esta tierra. Pues ya digo, él pagó las diapositivas y los proyectores. Decimos que la cuestión era enfrentada, y nos enfrentó más de una vez. Eran visiones distintas, digamos, de una misma realidad. Pero incluso, aún en ese enfrentamiento, antes comentaba yo, como le dijo Ruimán, que el dinero para la primera máquina de impresión, y estamos hablando todavía de finales del franquismo, para la primera máquina de impresión, para propaganda ilegal que aquí monta el PTC, lo suministra Hermógenes. Todavía en aquel momento no era Upalupa, era el nombre de Hermógenes el que la adoptaba. Y nos vino muy bien que fuera Hermógenes, porque tuvo también que avalar la compra de la maquinaria, porque no había quien, digamos, tuviera la respetabilidad suficiente para afrontar la respetabilidad y, digamos, trasfondo económico. En ese momento Hermógenes pasaba de ser mago simple a ser pretoriano, porque aquello le permitía afrontar, digamos, esa cuestión. Yo diría que como combatiente fue alegre y sonriente, y eso no es fácil en el combate, y mucho menos es fácil en circunstancias, por ejemplo, como fue en la cárcel, que antes recordaba el escrito de Mago Suárez, donde aproximadamente 30 miembros entre MPA y PTC, digamos, pasaban los momentos duros, álgidos de aquella represión. Bueno, pues, y después la historia se repite años después, además es curioso. Hay una anécdota que yo creo que refleja lo que era Upalupa. Se jugaba en aquellos momentos un partido de Polonia-España, y para contentar a los reclusos, que era Tenerife 1, era en la 3 de mayo, y generalmente eran la mayor parte presos comunes, pues la dirección de la prisión lo puso en aquella televisión franquista en blanco y negro, para dar un poco el ánimo que el fútbol daba a la gente, que sigue dando. Bueno, pues con Hermógenes a la cabeza, los presos políticos que aquí estaban empezaron a apoyar a Polonia. Y entonces los propios presos comunes se preguntaban, y el funcionario de turno, que por qué. Y la contestación de Hermógenes es reveladora. Hombre, porque Polonia no nos ha hecho nada y España sí. Eso era justamente lo que era un combatiente alegre. Yo creo que, sin embargo, son dos aportaciones para mí claves. Una ya se ha hablado por ahí, tres aportaciones. Yo a ese incluso le daría menos importancia de las dos que le voy a decir, que a los cuadernos de historia de Canarias, a la recuperación de nuestros propios nombres étnicos, o incluso a cuestiones tan claves que han sido en la posterior historia de Canarias, como fue la celebración del primer asentejo. Yo creo que hay dos cuestiones más claras, más importantes, que tendríamos que rescatar y recordar de Upalupa. Uno es su sentido unitario, el sentido de la unidad. El sentido de la unidad que iba unido al sentido de la camaradería profunda con todos los que estamos en la misma lucha y hasta con los que no lo estaban. Comentaba antes con el hijo que no se acordaba, y eso son ya también anécdotas e historias. La primera jura de bandera de Canarias que se realizó, y yo creo que la última masiva, se realizó en su finca de la pasada bueno, que casi hubiera cometido un grave pecado con él, si no le digo su finca de Guadalajara. En la finca de la pasada, donde se hace la primera jura de bandera, para la cual dispuso de medio becerro para los que ahí iban a comer, y al menos de 2 o 3 aguacateros que cayeron íntegras en manos de todo el cambullón completo, porque fueron todos los cambulloneros del Muelle de Santa Cruz en fila a jurar bandera. Y allí nació, por ejemplo, el grupo de teatro Cambullón, se desarrolla en la finca de la pasada de Hermógenes, ¿no? Entonces, ese sentido profundo del compañerismo y de la unidad. Ya decía antes cómo apoya al PTC, pero además, en la cueva de Hermógenes se celebra en la clandestinidad el primer congreso del PRAE, del Partido Revolucionario Africano de las Islas Canarias, donde estaba estrictamente perseguido y sus militantes, bueno, pues se celebra en su cueva ese primer congreso. Y en su cueva nace luego el primer proyecto de Aguañac, que trataba de ser un movimiento unitario para llevar a todo el mundo.
y colabora, como antes se decía, como fundador en prácticamente todos los movimientos unitarios que estuvieron, desde el centro Amílcar Cabral hasta el propio FREPIC, en que se integra e impulsa. Yo creo que ese sentimiento unitario es una de las cuestiones más importantes que hoy tendríamos que traer aquí de Upalupa. Unidad, camaradería y compañería. Camaradería a veces mal entendido, porque hay que decirlo. A Upalupa lo saquearon muchas veces. Y a Upalupa se le extrajo por algunos personajes y personajillos un dinero que en principio él pensaba que iba a ser directamente empleado para la causa y fue para otras cuestiones muy particulares. Recuerdo algunos nombres de algunos personajes y personajillos. Y luego no me voy a referir simplemente por el apodo, porque en un momento determinado en que la lucha se planteaba, en que Hermógenes era digamos, el que impulsaba en aquellos momentos el aparato cultural del MPAYA, y el personajillo al que me refiero estaba siempre enfrentado con ese aparato cultural porque lo que quería era metralleta. Y se quedó con mucha metralleta. Hoy está en el PP. Pues derivando a través de primero Coalición Canaria y hoy está en el PP. Esos son los personajillos que se aprovecharon de Upalupa. Y como son muchos. Pero también hubieron momentos clave para gente que hubo que sacar urgente del país, gente que hubo que exiliar, hubo que mandar a Argelia, hubo que mandar a Guinea-Bissau. Y no estaba dispuesto en ese mismo momento, y jamás preguntó ni por importes ni por cantidades, sino cuánto tengo que poner. O sea, yo creo que eso nos refleja esa camaradería que antes hablaba. Pero para mí la aportación, antes hablaba Tarajano de la influencia de Juan Álvarez en Upalupa. Yo diría que esa influencia fue recíproca. Juan Álvarez influyó en Upalupa, pero Upalupa influyó mucho también en Juan Álvarez. Y no solo en Juan Álvarez. De sus cuadernos y de las primeras vocabularios guanches, o supuestamente guanches, porque muchas de las cosas las recogíamos como se podía, que editó Upalupa, pues más de la mitad, digamos, del primer libro serio que luego se dedica a eso, que es el Teverite de Artiles, más de la mitad se dedica a decir que lo que Upalupa decía no era cierto. Bueno, si la primera obra, digamos, que se trata en serio de ir por el tema, digamos, dedica a desmontar un mito, es porque ese mito había calado y tendríamos que plantearnos qué había entonces en la universidad. Pues las teorías difusionistas, según las cuales los cromañoides canarios, en vez de ser hombres de Mercha, Falú y los hombres norteafricanos, habían venido con sus espirales de piedra cargadas de Europa y, vamos, con toda su, digamos, cultura metida en las tasufras, a revisar aquí, con un paréntesis histórico, por cierto, que nos aleja casi 20.000 años de lo que fue el cromañoide francés. Upalupa, cuando sale de la cárcel en un viaje a París, entra en contacto en una librería en París con las primeras publicaciones directamente en Bereber y sobre los Imasig que llegaron a Canarias. Las editaba entonces Agrau Masig, se llama Azara, significa la raíz de lo que viene, y él las trajo para acá y aquello fue un descubrimiento. Fue un auténtico descubrimiento. El verdad que aquellos petroglifos del Gulag no eran, o lo de La Palma, no eran aquellos rayas inconexas que el colonialismo nos hacía hacer creer y que éramos un pueblo que no teníamos una historia anterior, analfabetos, hundidos y sumidos en la edad de piedra, nos revela de repente, de golpe, que aquello era la escritura. Y empezamos a ver aquellos signos en un libro, en Tamasig moderno, y fue un auténtico descubrimiento. Un descubrimiento tal que, si vamos, yo diría que dio una buena sacudida en los cimientos universitarios. A Upalupa se le anatematizó, se le dijo de todo, pero se le siguió. Y se le siguió muchas veces vergonzosamente, negando la paternidad de lo que él decía, pero ahí está. Hombre, algunos no negaron la paternidad, qué sé yo, África Masig, por ejemplo, que incluso adopta nombre y apellido a partir justamente de su contacto con Upalupa. Yo creo que esa es una deuda también que tiene este país, y antes la expresaba Suárez en la lectura, el descubrimiento de lo que es la Tamasig, el descubrimiento de nuestra berberitud, es una deuda que tenemos con Upalupa. Una deuda a la que hoy nos renunciamos, aunque nuestro horizonte lo abramos a muchísimos sitios.
Yo pienso que si él hoy, y antes acaba de recordar el compañero Tomás Quintana, que su última etapa, a partir del último congreso del CCN, Upalupa ingresa en el CCN. Pero fue un militante bastante díscolo del CCN, porque la última vez que tuve yo la oportunidad de compartir una jornada con él, no fue precisamente, digamos, como perro fiel y servil de lo que en ese momento estaba significando Coalición Canaria. Y me voy a referir a lo que Coalición Canaria organizó el día 16 de septiembre un homenaje a la bandera del ejército español de Tacoronte, presidida por el alcalde de Tacoronte, uno de los hombres clave dentro de Arte y Tenerife. El CCN y toda Coalición Canaria estaba en el homenaje, pero en el otro bando, ¿dónde estaba Upalupa? Upalupa estaba con nosotros, y estaba con la juventud que estaba allí, y estaba con los que exhibíamos las banderas patrias y con los que nos enfrentamos a aquello. Entonces, yo pienso que hasta sus últimos momentos de conciencia, Upalupa fue lo que siempre fue, un militante independentista. Y yo me gustaría que nosotros lo recordáramos como tal militante independentista. Yo creo que ahora viene un proceso delante complicado, un proceso electoral complicado, en el que Upalupa hubiera tenido que plantearse qué hacer. Hombre, yo creo que desde la Puerta del Este, que también fue otro de sus descubrimientos de nuestra propia raíz, de dónde veníamos, de esos montes claros del África, de esos montes claros del Atlas, en metáforas de palomas, como hablaba él mismo, desde esa Puerta del Este, donde moran los machiales, donde moran los espíritus de nuestros antepasados, Upalupa participaría en el combate, pero participaría en el mismo sitio en el que lo hizo siempre y en el que lo seguirá haciendo, desde el punto de vista de la independencia. Me gustaría recordar, junto con Upalupa, a todos, ante Tomás Quintana dedicó su composición, y va a todos ellos, y no me refiero yo a desde la etapa de Borama o de la etapa de la conquista y colonización, aunque en esa misma sala a mí se me dijo una vez que el nacionalismo canario nació la primera vez que un guanche de una pedrada le tumbó los dientes a un español. Pero tampoco me voy ni siquiera a la etapa de Secundino, al principio de siglo. Me refiero a todos los últimos que ya desgraciadamente han emprendido ese camino hacia la Puerta del Este de los antepasados, que van desde Bartolomé García Lorenzo, desde Javier Fernández Quesada, de Manolo Quintana, de Miguel Sosa, Miguel Frutero, a tantos y tantos otros, como son el entrañable Pepe Villena, que muchas noches de prisión nos sacó de la cárcel, Juan Arroyo, Juan Valiente, y una lista que ya se nos está haciendo, yo diría, demasiado larga. Una lista de compañeros que han abandonado este lugar físico, pero que su espíritu sigue aquí, que siguen siendo independentistas, que están hoy con nosotros. Y yo, en nombre de todos ellos, me atrevería a que esto terminara con ¡Viva Canaria Libre Independiente! ¡Viva! Solo todo resta decirle muchas gracias de nuevo por la asistencia y bueno, a seguir, tenemos que dejarlo saber.